Ambrosio había puesto el tema, porque esos son los temas que hay que discutir, los temas más de fondo. ¿Ya? Y el tema más de fondo es la concepción más que cosas de administración o cosas de ajuste, digamos, ¿no? El tema más de fondo es ese, es decir, ¿de qué Estado estamos hablando? O sea, de un Estado protagonista, un Estado eje del desarrollo, y estoy pensando de manera más socialdemócrata, la manera socialdemócrata más clásica, que lamentablemente en Chile no hay tampoco socialdemócratas, ni siquiera eso. O la educación es concebida efectivamente como un bien que produce el mercado, ¿no? En ese sentido, no es que el tema no es que si hay universidades privadas o no hay privadas, porque siempre las ha habido, y en el sistema anterior había más privadas que públicas. No es si se paga o no se paga, porque esas privadas también se pagaban. El tema es más de fondo, ¿no? O sea, termino. Si, en mi opinión, aquí debiera haber, como en muchos otros países del mundo, una universidad pública, unos CFT y unos IP públicos gratuitos, ¿no? Y debiera existir un sistema privado, como siempre lo hubo, que pusiera la exigencia, como siempre la hubo, de no tener fines de lucro. Es decir, ser instituciones privadas, iglesias, corporaciones, no sé, fundaciones, como las hay, de hecho, ¿no? En ese sentido, ¿cuál debería ser el rol, crees tú, que debería asumir el Estado en esta situación? Siempre ha sido una posición súper clara, o sea, el Estado tiene que hacerse cargo de entender a la educación como un derecho social, con garantías constitucionales, que entienda que la educación tiene que ser de libre acceso y retención, que tiene que ser libre, gratuita, autónoma y socializada, es decir, en función de los intereses de la sociedad en su conjunto, por ende tiene que tener tales exigencias como participación democrática en la toma de decisiones para la construcción de un proyecto de educación que responda a la construcción de un proyecto de sociedad que no existe y que también queda evidenciado paralelamente, para tomarme en términos argumentativos, de lo que pasa, por ejemplo, con Hidro Aysén. O sea, en Chile no existe una discusión sobre una matriz energética desde, creo, del 70 y algo, no recuerdo la fecha adecuada, pero eso deja entrar en el tapete que efectivamente aquí no es una sociedad que estemos acostumbrados a participar en la discusión de cómo queremos pensar nuestra propia sociedad. Entonces, volviendo un poco al tema de la educación, por la Facultad de Filosofía siempre ha sido, claro, dos ejes fundamentales. Una educación gratuita, entendida como un derecho social, porque no es que la educación sea gratis en sí misma, sino que la educación tiene que tener un carácter que tiene que ser autónomo y socializado en función a un proyecto social que estemos construyendo en conjunto. Y por otra parte, tiene que tener una fuerte participación democrática en la construcción de los proyectos institucionales y en la participación de la misma gestión universitaria. ¿Tú crees, Fernando, disculpa, después te doy la palabra, bueno, Fernando, porque estamos cerrando también, ¿crees que esta situación de cómo está diseñado da para más? No, y verdaderamente espero que sea pronto cuando el movimiento estudiantil, el movimiento de actores sociales vinculados a la educación, no solo se den cuenta, se están dando cuenta, sino que tengan la fuerza necesaria, tengamos la fuerza necesaria para fracturar, digamos, este sistema que se reemplace por uno distinto. Me parece que los argumentos que aquí se dan, por ejemplo, respecto a la participación del mercado y el lucro, van de la mano, porque no van a haber privados con lógicas empresariales que se metan a un negocio y no van a ganar. Por lo tanto, el lucro siempre tiene que estar. Y en ese sentido también se va a apuntar la producción de un conocimiento, como decía el Brian, que va a ser hacia un grupo que también le permita mayores rentabilidades, mayores ganancias, y así vamos a seguir la lógica de esta reproducción de desigualdad que beneficia solo a unos pocos y de un grupo que ya tiene concentrado el poder político, económico, etc. De verdad, como decía, como dije al principio también, me parece que los problemas aquí estructurales son los que nos permiten argumentar que hay una crisis en la educación superior. Y espero que en términos de movimiento, de las acciones que se emprendan a partir de este diagnóstico, esta crisis se haga evidente y este sistema sea, bueno, reemplazado por otro mucho más democrático, más universal, de acceso más hacia el desarrollo y de los derechos de verdaderamente el pueblo y la sociedad que se está pensando construir. Ambrosio, ¿cuáles crees tú que tienen que ser los caminos que debe seguir el Estado de aquí en adelante para hacerse cargo de la educación? Primero tiene que arreglar el sistema de asignación. Yo creo que lo que más afecta hoy en día a la gente es cómo funciona el sistema de asignación. Lo más concreto, en términos de, bueno, en el Facebook de nosotros, de la Chile a Todo, contactamos a la gente, nosotros igual convocamos a la marcha del 12 y le preguntamos a la gente cómo le ha ido y por qué le ha ido. Y una niña nos contaba cuál es su tema, que no tiene la plata suficiente. Tiene asignada la beca Equidad, tiene asignada varias becas, no es suficiente y lo que es concreto contingente es que el cambio completo del sistema de asignación de ayuda es completamente insuficiente. Yo creo que, incluso creo que hay cierta conciencia de que efectivamente es insuficiente, pero por un tema de plata no lo han querido cambiar. Yo creo que ese debiese ser tema 1 o pelea 1. Tema 2, también con financiamiento,
que el instrumento de cómo se financia significa un riesgo muy grande para mucha gente. Que hoy en día efectivamente va a egresar y no van a tener como cresta pagar esa cuestión. Y básicamente lo que hace el crédito con crédito estatal, ya le bajé la tasa de interés porque le aseguré la ganancia a los privados. Eso estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Y no le asegura nada a la persona que está recibiendo ese beneficio. Porque si es que una vez que se cobra la garantía, lo que pasa es que el banco te sigue cobrando la deuda, solamente que ahora el dueño de deuda del Estado. Eso de repente la gente no lo tiene tan claro. Ahora, una cuestión más de fondo. Yo creo que acá hay una falla en la visión una falla tremenda, de repente lo que dice Brian o lo que dice Fernando, articular una visión normativa de lo que es bueno. Yo creo que cuando uno se reduce a que debiese ser gratuita y porque algún derecho tiene que ser gratuito, se contradice efectivamente con todos los derechos humanos que existen, porque prácticamente no existe ninguno gratuito. Tiene que asegurarse. El cómo se asegura, esa es la pregunta, y lo que queda a nosotros, bueno, tiene que ver toda teoría política es teoría de la autorrealización. Eso hay que tenerlo claro. Y la pregunta es cómo yo puedo lograr que la gente se autorrealice de forma tal que tenga mayores seguridades. De todos modos, acá no estamos entregando recetas de lo bueno, por eso hay 4 invitados, porque cada uno tiene sus formas de entenderlo, porque cada uno tuvo sus momentos de expresarlo. Nosotros ya se nos acaba el tiempo, queremos dar las gracias por habernos acompañado, contarles que el próximo mes vamos a estar nuevamente discutiendo otro tema eje que es central para nosotros, que es súper importante. Hemos dado el espacio, le damos las gracias a todos los invitados por haber venido. Gracias. Y los dejamos a ustedes convocados para el próximo mes. Esto es El Chispero, si el conocimiento no es crítico, es cómplice.